Muy bien, vamos a la palabra de Dios esta noche. Yo te invito a que me acompañes al libro, mejor dicho, a la carta de Judas, que está justo antes de Apocalipsis. Justo antes de Apocalipsis hay una pequeña carta que se llama Epístola Universal de Judas. Este es el tercer mensaje de esta serie que estoy predicando, que se titula En guerra por la verdad. En guerra por la verdad. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Versículo 3 al versículo 7. El apóstol Judas, no el que traicionó a Jesús, sino uno de los medio hermanos de Jesús, es el que escribe esta carta. Y esta porción que vamos a leer es un recordatorio y una advertencia. Me alegro por ustedes que están acá esta noche, que van a escuchar este recordatorio y esta advertencia. Judas, versículo 3 al versículo 7. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, que ha sido una vez dada a los santos, a los creyentes. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Dijimos que lo que Judas, el escritor de esta carta, está haciendo al escribir es que le está hablándole a la iglesia del peligro de la apostasía. Para tratar de explicar para los que están por primera vez qué es esta palabra rara y difícil, apostasía. Apostasía es escuchar la verdad, conocer la verdad y rechazar la verdad. Ese es el pecado de apostasía. Y los apóstatas, las personas que cometen esta clase de pecado, son el mayor peligro para la iglesia. No el diablo, no Satanás, no los demonios, sino los apóstatas. Son un gran peligro, ¿por qué? Son un gran peligro porque los apóstatas son aquellas personas que
conocen algo del Evangelio, oyen, conocen algo del Evangelio, pero en un momento son como desertores del Evangelio, desertores de la iglesia. Y hacen mucho daño con su actitud de deserción. Porque son aquellos que andan por la vida diciéndole a todo el mundo, sí, yo probé el Evangelio. Nah. Sí, yo probé la iglesia. Nah. No funciona. Esos son, la Biblia los llama apóstatas. Y por causa de su accionar, son de tropiezo para muchos a quienes Dios está llamando. Yo, la verdad, no quisiera estar en el cuero de un apóstata. No quisiera estar. Porque de últimas, un apóstata termina siendo un instrumento de Satanás para impedir que otros que quieren entrar al reino de Dios, que otros que quieren ser salvos, que otros que quieren venir a Cristo por causa de sus comentarios, por causa de su testimonio, de su accionar, por causa de sus actitudes, desalientan a estas personas, como dijo Cristo de los fariseos, no entran ustedes al reino y tampoco dejan entrar a otros. Yo, ¿verdad? No quisiera estar en el cuero de un apóstata. Son esas personas de las que Hebreos, capítulo 6, versículo 4, habla así. Escuche cómo habla Hebreos. De estas personas. Dice, porque es imposible. Y mire que cuando la Biblia dice imposible, ¿qué significa? Imposible. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que conocieron una vez, solo una vez, y gustaron, probaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y después recayeron. Escuche, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que se puedan volver a arrepentir. Es imposible porque no se puede volver a crucificar al Señor Jesucristo, exponiendo a Cristo otra vez a vergüenza y a vituperio. ¿Qué está diciendo de estas personas? Está diciendo que son personas que gustaron el Evangelio, digamos que probaron el Evangelio. Es como los que prueban, pero nunca se tragan lo que prueban. Vieron que a veces decimos, che, probá cómo está el guiso. Qué rico. ¿Querés? No, gracias. No, pero está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. El guiso tiene un toque. ¿Querés? No, está bien. Anda un poco de... Está diciendo eso la Biblia. Se trata de personas que gustaron el Evangelio, probaron el Evangelio, pero nunca se tragaron el mensaje del Evangelio. Nunca aceptaron las demandas del Evangelio. Nunca aceptaron las demandas de Cristo sobre sus propias vidas. Y dice el apóstol acá que una vez que tuvieron esa experiencia, es imposible que sean salvos. ¿Por qué? Porque rechazaron cuando tuvieron la luz completa. No estamos hablando de gente que ignora la verdad. No estamos hablando de esas personas que vimos recién, que nunca leyeron una Biblia, que nunca escucharon un predicador. Esas personas obviamente están condenadas, pero recibirán menos condenación porque ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad, de oír la verdad, de conocer la verdad. No estamos hablando de esas personas. Estamos hablando de personas que tienen una actitud deliberada de rechazo a la verdad. Saben la verdad, conocen la verdad, pero la rechazan, la resisten.
Dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, dice Pablo, escuche estas palabras, pero llegará el tiempo, es una profecía de Pablo hace 2000 años atrás. Y dice Pablo, hace 2000 años atrás, dice, va a llegar el tiempo en que las personas no van a tolerar la sana doctrina, no la van a tolerar. No van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se van a rodear de maestros que le digan lo que ellos quieren que escuchar. Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y ese tiempo es el tiempo en el que ahora nosotros estamos viviendo. Pablo dijo, llegará el tiempo, escúcheme, el tiempo ese llegó. La apostasía hoy en día es una plaga en la iglesia. Es una plaga. La iglesia está plagada de apostasía. Todo predicador que no predica la verdad es un predicador apóstata. Y escuchen, cualquier negación de la autoridad de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, es el primer paso que lleva a la apostasía. En otras palabras, cuando cualquier iglesia, cualquier predicador, cualquier creyente tiene sobre su vida otra cosa como autoridad, otra cosa que no sea la Biblia, entró en el camino de la apostasía. Cuando nuestra autoridad dejó de ser la palabra, cuando nuestra autoridad es un pastor, cuando nuestra autoridad es un apóstol, un profeta, un papa, cuando nuestra autoridad es una institución religiosa, cuando nuestra autoridad es una organización religiosa y no la palabra de Dios, estamos caminando en el sendero de la apostasía. Estamos practicando apostasía. Y miren el versículo 4 donde leímos recién en Judas. Mire el versículo 4. Dice el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Han qué? ¿Han qué? Han entrado. ¿De qué está hablando Judas en ese tiempo, ya desde ese tiempo? De que la iglesia estaba siendo infiltrada por esta clase de personas. Y déjeme decirle, si eso ya era un problema en los tiempos de Judas, de los últimos apóstoles, eso hoy se ha convertido en una plaga en medio de lo que se llama la iglesia cristiana en el mundo. Por eso el versículo 3, volviendo un poco al versículo 3, dice Judas que él se siente obligado a escribirle a los creyentes de que era el momento de pelear. ¿Era el momento de qué? De pelear. Y el versículo 3 comienza con una hermosa palabra, se dirige a los cristianos diciéndoles amados, amados. Lo mismo repite en el versículo 17, dice, mas vosotros amados. Y versículo 20 dice, mas vosotros amados. En 25 versículos que dura esta pequeña carta, 3 veces les dice amados. ¿Qué significa esta palabra amados? Significa que cuando vos amás a alguien, le decís la verdad, aunque esa verdad duela. Cuando nosotros no decimos la verdad, por temor a ofender, por temor a dañar, por temor a entristecer o por temor a herir. Yo cuando digo la verdad, déjeme aclarar esto, no estoy hablando de tu verdad, mi verdad, cada uno tiene su verdad. No, estoy hablando de la verdad con mayúscula. La verdad de la palabra de Dios, la verdad que salva. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. De esa verdad estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando, pastor, gracias por el consejo, ahora voy a mi casa y le voy a decir toda la verdad. No te estoy hablando de eso.
de que desembuches todas las cosas que querés decirle a otro. No estoy hablando de esa clase de decir la verdad. Estoy hablando de la verdad del Evangelio que salva el alma. Y Judas 3 veces le dice a ellos, amados, porque quien ama dice la verdad. Le desea lo mejor al otro. Judas, como pastor de la iglesia, amaba a sus ovejas y estaba preocupado por sus ovejas. No decirle la verdad a la iglesia era exponer a la iglesia a los peligros de estas personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Entonces él está diciendo la verdad, aunque por decir la verdad sea detestado. Y eso también es un riesgo que tenemos que estar dispuestos a correr. Porque cada vez que confrontamos con la verdad, cada vez que con la verdad señalamos el error, cada vez que con la verdad nosotros ponemos el punto que le falta a la I, vas a ser acusado de que no tenés amor, de que no tenés compasión, o de que sos soberbio, o de que sos orgulloso, o de qué te la crees vos para decirme lo que me estás diciendo. La pregunta no es cómo va a reaccionar la gente cuando uno le dice la verdad del Evangelio. La pregunta es si yo estoy dispuesto a ser insultado, a ser humillado, a ser maltratado con tal de decirle la verdad a otro. Y la respuesta para el creyente debería ser sí, estoy dispuesto. Porque en última instancia, nuestra reputación no vale para nada. En última instancia, no tengo que andar cuidando mi buen nombre y apellido porque no es ni buen nombre ni buen apellido. La única cosa que es importante, que las almas se salven de la condenación del infierno. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que usted no sea atrapado ni atrapada por ninguno de estos personajes que pululan dentro del ambiente evangélico hoy en día. Eso es lo importante, que tu alma se salve y el día que te mueras vayas al cielo. Eso es lo importante, que no vayas al infierno. Eso es lo importante, que no vayas a la condenación. Eso en realidad es lo único que importa. Es más importante que llegar a fin de mes, es más importante que cambiar el auto, es más importante que el plasma, es más importante que conseguir pareja, que divorciarse o volverse a casar. Es más importante que cualquier cosa en la vida, porque decime una cosa, ¿qué vas a pagar para poder salvar tu alma? ¿Qué vas a poder dar para salvar tu alma? No hay nada con que se pueda pagar la salvación del alma. Solamente se puede ser salvo si venimos a Cristo arrepentidos y pidiendo perdón por nuestros pecados. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. No hay un camino como a cada uno le gusta para ir al cielo. No hay un camino que cada uno puede elegir de manera libre para ir al cielo. Hay un solo camino, es bien estrecho, la puertita es bien angosta y el Rey del otro lado nos está esperando que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio para encontrarnos con Él ese día. Y yo quiero encontrarme con Él. Quiero llegar ese día y estar en su presencia. Y dice el versículo 2, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me vi presionado a escribir otra cosa. Él estaba tratando de escribir acerca de la salvación. Él intentaba escribir, pero no le salía. Rompía el papel, lo tiraba, hoja blanco, de nuevo, la pluma de no sé de qué era, y la sangre de gallo, de pollo. Hermanos, que la salvación que tenemos, no me sale esto, no, lo tiraba y empezaba otra vez a escribir, y no le salía y lo tiraba. Él quería escribir acerca de la salvación, pero ¿qué? No podía, no le salía, no le salía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba inquietando, el Espíritu Santo lo estaba restringiendo, el Espíritu Santo le estaba poniendo una carga, una presión en su corazón, para que en vez de escribir acerca de la salvación, le estaba diciendo escribir a los hermanos que es tiempo de tomar las armas y pelear por la verdad, porque están atacando la verdad y es tiempo de defenderla en el nombre de Jesucristo. Y entonces él está diciendo que siente esa presión. Como dice Pablo en 1 Corintios 9, 16, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo nos decía, yo soy predicador del Evangelio porque yo quise dedicarme a esto. Hermano, le digo la verdad,
Si yo hubiera podido dedicarme a otra profesión y pudiera haber podido dedicarme a otra cosa, de verdad me hubiera dedicado, de verdad. Estudié para dedicarme a otra cosa, me preparé para dedicarme a otra cosa y podría haberlo hecho. Y esto es lo mismo que muchos predicadores de la verdad le podrían decir, pero como dijo Judas y también Pablo, no me queda otra que hacerlo porque siento la carga, la necesidad, el peso de tener que hacerlo. Y él está presionado. Y dice, esa presión que él está sintiendo es para decirle a la iglesia que es tiempo de dejar de ser el pueblo de Dios para transformarse en el ejército de Dios. Era el momento de tomar las armas. Esta carta es un llamado a la guerra. Esta carta es un grito de guerra. Es un grito de advertencia. Había que ponerse a pelear porque la verdad estaba bajo ataque. ¿Por qué estamos peleando? Bueno, Judas dice, tenemos que pelear por la fe. Ahora, la fe, la con mayúscula. La con mayúscula, la fe. No significa que esta es una batalla por esa fe que tenés en tu corazón o la fe que yo tengo en mi corazón. Cuando Judas escribe la carta, le dice a la iglesia que hay que pelear por la fe en mayúscula, dice hay que pelear por nuestras creencias cristianas. Hay que pelear por nuestras doctrinas, por las enseñanzas que hemos recibido de Jesucristo y de sus apóstoles. Si vas al libro de los Hechos, capítulo 2, 42, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Es una pelea por lo que los cristianos hemos creído por 2000 años de historia de iglesia cristiana. Y déjeme decirle esto, lo que la iglesia cristiana ha estado creyendo por miles de años, hoy está siendo cuestionado. Hoy está siendo atacado. Hoy está siendo blasfemado, está siendo burlado. Estas verdades están siendo sometidas al vituperio, a la vergüenza, a la burla, al menosprecio y no de los charlatanes de la televisión. No. No está siendo atacado por los charlatanes de las sectas falsas. No está siendo atacada la verdad cristiana que la iglesia sostuvo por miles de años por el curandero de la esquina o el pai del otro lado. Está siendo atacada por mismos predicadores que se dicen predicadores del evangelio. ¿Cuántos me están entendiendo? Y no hay ataque más terrible ni más traicionero que el que te pueda hacer alguien del cual vos no estás esperando algo malo. No estás esperando que te mienta. No estás esperando que te engañe. No hay peor ataque, no hay ataque más doloroso y más dañino de aquella persona que vos no esperás que te dañe. Que vos no estás esperando que te mienta. No estás esperando. Por eso es una batalla, es una guerra, como si una especie de guerra civil. No es una guerra contra un enemigo externo, es una guerra contra un enemigo interno que están entre nosotros. Y déjeme decirle, si sos un cristiano, si sos una cristiana, si sos un creyente verdadero, tenés que defender algo. Tenemos que defender algo. Nosotros estamos en esta tierra, iglesia, estamos en esta tierra, no solamente para predicar la verdad, estamos en esta tierra para defender la verdad, para proteger la verdad de los ataques de los enemigos de la verdad. Y dice que es una fe que ha sido una vez dada a los santos. Gente, la fe cristiana es algo que fue dado, no es algo que fue descubierto. Nadie descubrió cómo llegar a Dios.
Nadie descubrió quién era Jesús. Nadie descubrió que existía Dios. Nadie descubrió que Dios creó el universo. ¿Por qué sabemos que Dios creó el universo? ¿Por qué sabemos cuál es el único camino para llegar a Dios? ¿Por qué sabemos que Jesucristo es Dios hecho hombre? ¿Por qué sabemos que solamente la fe puede salvar el alma del infierno? ¿Por qué sabemos estas cosas? No lo sabemos porque un iluminado lo descubrió. No, no lo sabemos porque es el invento de un predicador. No, lo sabemos porque Dios se lo reveló a la humanidad. La fe cristiana no es un invento humano. La fe cristiana es una revelación divina. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa de darnos a conocer todas las cosas escritas en este libro, nosotros no sabríamos nada. O sea, no sabríamos nada de Dios, nada de Jesús, no sabríamos que existe un cielo, no sabríamos que existe un infierno, no sabríamos que existe el pecado, no sabríamos que el odio es pecado, no sabríamos nada de eso. ¿Y por qué lo sabemos? Porque esta fe, estas creencias fueron dadas por Dios a los antiguos profetas y apóstoles. Y por medio de ellos, esta verdad nos llegó a nosotros. ¿Cuánto me están entendiendo? Y fue dada una vez y para... No es que Dios dice, hoy, ¿qué día es? 14 de mayo. Se me ocurrió otra cosa. Manda a decirle a los que están en la tierra, mandale a decirle que, mira, que la cosa no es así, que ahora cambié. Me parece que mejor, es más cool que la cosa sea así. No. Dice que la revelación de Dios, la verdad de Dios, fue revelada una vez y para... ¿Sabe qué hace esa frase? Esto que estamos diciendo, ¿sabe qué significa? Que quedan afuera todos los charlatanes que dicen que tienen una nueva verdad, una nueva revelación. Tengo una palabra para tu vida. Ajá, sí, a Dios se le ocurrió ayer a la mañana y me dijo que te la diga. No diga, ¿en serio? Charlatanes. Porque todo lo que Dios ha querido que el ser humano supiera, lo ha revelado en este libro, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso Apocalipsis dice que si alguno le añade algo a este libro, las plagas escritas en este libro le van a ser añadidas a él. No se puede agregarle al libro lo que supuestamente Dios está diciendo ahora. La palabra fresca ahora. Como si Dios hubiera revelado la verdad en gotas, en cuotas, progresivamente. Bueno, sí y no. Sí, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios fue revelando su verdad de manera progresiva. Cuando se terminó el Apocalipsis, Dios dijo, amén. Todo lo que el hombre necesita para ser salvo y para ir al cielo ya está revelado en este libro. Dice la parábola del rico y Lázaro. Cuando el rico en el infierno le pedía por favor a Abraham en el cielo que mande a Lázaro, que resucite a los muertos y se lo mande a los parientes para que los parientes no vayan al infierno, ¿sabe qué le dijo Abraham en el cielo? ¿Para qué vamos a mandar a un muerto que le hable? Tienen la Biblia, tienen predicadores, tienen a los que le enseñan, que lo escuchen a ellos. Entonces el que está en el infierno le dice a Abraham, esta es una parábola, es una historia, no fue real, es una historia que explica y enseña una verdad. El que está en el infierno le dice a Abraham, no Señor, no van a creer, pero si se levanta un muerto van a creer. ¿Y saben qué le dijo Abraham en el cielo? Si no creen lo que está escrito, tampoco van a creer por más que vean un muerto que se levante. ¿Sabe qué significa eso? Que los milagros no salvan a nadie.
La gente quiere ver milagros y a veces nosotros los pastores, los predicadores, queremos ser fabricantes de milagros para que la gente crea. Si los milagros salvaran el alma de las personas, Dios haría milagros a cada segundo para que todo el mundo se salve. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué Dios no hace milagros a cada segundo para que todo el mundo se salve? Porque Dios no eligió salvar al mundo. Dios no eligió salvar a la gente por medio de los milagros. Dios eligió salvar a la gente por la locura de la predicación de esta palabra. Los milagros son actos compasivos de Dios y creemos en los milagros de Dios, pero los milagros no salvan a nadie. Y los vendedores de milagros son charlatanes, porque no salva la fe en milagros. La fe en la palabra de Dios es lo que salva. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios quiso decir, lo dejó escrito y lo puso en este libro. Y Judas está sacándole la máscara a estos personajes. Y es tiempo que la iglesia en este tiempo tenga el coraje de sacárselo también. Verso 4 dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo entraron? ¿Sabe qué significa encubiertamente? Significa colarse en secreto con mala intención. Dice que son personas que se colan en secreto en la iglesia con mala intención. Pedro, en 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y a causa de ellos, el camino de la verdad va a ser blasfemado. Las críticas que recibe la iglesia, las burlas que recibe la iglesia, los señalamientos que recibe la iglesia son por causa de estos personajes que están infiltrados dentro de la misma iglesia, que lo único que hacen con sus enseñanzas y su conducta es arruinar el mensaje del evangelio, el testimonio de Jesucristo. Los falsos maestros de afuera, hermanos, son identificables, están ahí, ya sabemos quiénes son. Ya sabemos que aquel odia el evangelio, que aquel le tiene bronca al pastor, que aquel le hace trabajo de hechicería al diácono, que ya sabemos que aquellos que practican ocultismo están en contra de la verdad, están en contra del evangelio, sabemos esas cosas, pero los simuladores entre nosotros son mucho más peligrosos. ¿Por qué? Porque son difíciles de detectar, son difíciles de percibir, pasan desapercibidos hasta que llegan a lugares de influencia. ¿Cuáles son esos lugares de influencia? Llegan a los púlpitos, llegan a la radio, llegan a la televisión, llegan al internet, escriben libros, organizan conferencias, enseñan en los seminarios, ejerciendo una influencia que termina devastando la fe de la iglesia, la fe de los creyentes. Es la vieja estrategia de Satanás, sembrando cizaña entre ¿dónde se siembra la cizaña? Entre el trigo. No se siembra en un campo aparte. La cizaña se siembra dentro del trigo. Y dice otra cosa, mire el versículo 4, hablando de estos personajes, dice que son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué está diciendo Judas en esta carta? Que el final de estos personajes está decretado. Van a ser condenados. Van a caer bajo el juicio de Dios. Son hijos de destrucción. Son hijos de ira. Estas personas ya están marcadas para la condenación. Desde hace mucho tiempo ya están marcadas, no de ahora, no porque lo que están haciendo ahora, no, desde antes Dios los marcó para condenación, lo cual implica que no vale la pena hacer mucho esfuerzo para tratar de salvarlos, porque ya están destinados, según la Biblia, a la condenación. Y dice que son hombres impíos. ¿Qué significa que son impíos? Que no tienen a Dios en su vida.
aparentan ser siervos de Dios, dicen que son de Dios, hablan como de parte de Dios, pero justamente son impíos, son malos, no tienen temor de Dios en su vida. Lo que hacen es jugar a la religión dentro de la iglesia. Y luego dice que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. ¿Sabe qué significa convertir la gracia de Dios en un libertinaje? Significa que ellos, aunque tienen una apariencia de piedad, dentro de su interior, dentro de su vida privada, viven de manera viciosa, sin limitación. No tienen frenos morales. No tienen ninguna clase de restricción moral. Y escuche esto, la falsa espiritualidad no refrena las pasiones de la carne. No sé si esta semana vieron un video circulando por los canales de televisión, las noticias, de un sacerdote del caso de los chicos sordos de las escuelas, que le hicieron una cámara oculta estando internado el hombre, y cómo contó, riéndose, de cómo él, otros sacerdotes, los celadores, las monjas, abusaban sexualmente de los niños sordos en nombre de la religión, en nombre de Dios y en nombre de Cristo. Y que cuando los pescaban en Italia, los mandaban a la Argentina para que no lo metan en cana allá. Y en Argentina llegaron a Mendoza para hacer lo mismo en ese hogar para chicos, de esa escuela para chicos sordos en Mendoza, un gran escándalo que ocurrió. Ahora escúcheme, no le estoy tirando las tintas a la Iglesia Católica, no me malinterprete. Esto no pasa solamente en la Iglesia Católica, esto pasa en la Iglesia Evangélica, pasa en los pseudos cristianos testigos de Jehová, en los pseudos cristianos mormones, esto pasa en todos aquellos que incluso puede pasar aquí en medio nuestro, o puede que esté pasándole a alguno aquí que tienen una apariencia cristiana, pero la apariencia no refrena las pasiones de la carne. ¿Se entiende que porque yo vengo a la iglesia pongo cara de monaguillo y santo y levanto mi mano, aplaudo, canto y doy la ofrenda? Eso no significa que mis pasiones van a estar gobernadas. Eso no significa que mis pecados están bajo control. Eso no significa que yo vivo mi vida obedeciendo a Cristo. Eso no significa que yo sea santo y tenga temor de Dios. No significa, porque la falsa espiritualidad no puede detener el desenfreno de la carne. Y estos personajes, Judas está diciendo que estos personajes dentro de la misma iglesia tienen esa clase de vida. Ellos dicen Jesucristo es el rey, pero en realidad ellos son su propio rey y le dan rienda suelta a sus propias pasiones y deseos carnales en su vida. Por eso dice que son impíos, niegan a Dios, el único soberano, sigue diciendo el versículo 4, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no van a vivir bajo la autoridad de Cristo, no se sujetan a la palabra de Dios, no se sujetan bajo el señorío de Dios. Su vida secreta habla de que ellos hacen lo que su carne les pide. ¿Saben? Tito 1:16 lo describe así. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué hacen? Lo niegan. Profesan con su boca, pero sus actitudes niegan lo que dice ¿qué? Su boca. Y dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son palabras fuertes para referirse a una persona, ¿no? Es fuerte, ¿no? Ahora, ¿podemos cuestionar el amor de Pablo por la iglesia? Es Pablo el que está escribiendo estas palabras. Y son palabras duras. Está llamando a estas personas, y estaban dentro de la iglesia, los está llamando abominables, desobedientes, inútiles para cualquier buena obra. Y mire el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5 al versículo 7? El versículo 5 al 7 nos da 3 ejemplos de cómo Dios actúa con estas personas. Versículo 5 está hablando de los judíos
que fueron apóstatas. Versículo 6 está hablando de ángeles que fueron apóstatas. Y versículo 7 está hablando de gentiles, o sea, no judíos, que fueron apóstatas. ¿Y por qué Judas menciona a los judíos, a los ángeles y a los no judíos, gentiles, como ejemplos de apostasía? Porque esta gente que leía la carta conocían estas historias del pasado. Estas historias ellos la conocían. Cuando les dice el versículo 5, mirá el versículo 5 conmigo, mas quiero recordarles, o sea que ya lo sabían, digan conmigo, ya lo sabían. Quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué? Capaz que nosotros, como no somos judíos, no conocemos la historia del Antiguo Testamento. Pero ellos, estos lectores que leían esta carta, eran de descendencia judía, conocían la historia del Antiguo Testamento. Y conocían la historia de que Dios había salvado a los judíos de Egipto. Y que los había sacado de Egipto. Bueno, usted no conocía la historia, pero vio la novela capaz, ¿no? Si vio la novela, se enteró más o menos de la historia, Moisés, ¿no? Cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Pero qué está diciendo Judas? ¿Pero te acordás que Dios los sacó a ellos? Sí, los salvó. ¿Y te acordás que los sacó haciendo grandes milagros? Sí, me acuerdo, las 10 plagas, impresionante. ¿Te acordás que Dios manifestó su mano poderosa en favor de ellos? Sí, la verdad que Dios hizo milagros. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? Es más, ¿te acordás cuando llegaron al monte Sinaí? Moisés subió al monte y bajó con los 10 mandamientos. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, lo leí, conozco la historia. ¿Y te acordás lo que dicen Números? ¿Qué dice? Ah, sí, me acuerdo. Que estando caminando por el desierto, cuando tenían que entrar a la tierra prometida, se rebelaron contra el Dios que había hecho tantos milagros. ¿Qué le está diciendo Judas? No se olviden que ese pueblo que Dios salvó, después los destruyó, porque no le creyeron a Dios. Gente, es fuerte. Yo no sé usted, yo he recibido milagros en mi vida. Yo he recibido milagros en mi vida. Yo he visto milagros. He visto. Y he recibido en mi propio cuerpo milagros. Y he visto milagros. ¿Y sabe qué? Eso no me da ninguna seguridad. Moisés recibió la ley, los 10 mandamientos. ¿Sabe qué? Acá tengo yo, ¿qué tengo? Acá. Los 10 mandamientos. Y más todavía tengo. Vi milagros. Experimenté milagros. Y tengo la palabra de Dios como la tenían ellos también. Y más tengo, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. Tengo más todavía que ellos. Y Judas le está diciendo, no te olvides que esos que vieron, que esos que oyeron, después Dios los destruyó y los mató en el desierto. Solamente 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque toda la nación cayó en el pecado de apostasía. No creyeron la verdad que oyeron y no creyeron la verdad que vieron. ¡Wow! Yo digo, ¿no deberíamos reflexionar un poco nosotros los que domingo tras domingo oímos la palabra? ¿No deberíamos reflexionar un poco nosotros los que estamos vivos? Sabemos, algunos de acá, sabemos que estamos vivos por la gracia de Dios, ¿o no? Unos cuantos están de chapa acá, ¿eh? Yo el primero. Estamos de chapa acá. Y Judas le está diciendo a ellos que estas personas, justamente ellos, fueron destruidos por Dios, castigados por Dios, condenados por Dios en el desierto, todos apóstatas.
¿Puedes imaginarte esa gente que vio los milagros que ellos vieron? Pues si yo veo esos milagros, yo no me aparto nunca más del Señor. ¿En serio? Y si yo recibo la ley como Moisés la recibió, no me aparto nunca del Señor. ¿En serio? Vos y yo tenemos el mismo privilegio que ellos. Por eso Judas escribe esta carta a la iglesia. Les quiero recordar lo que una vez ya habéis sabido. Judas los pone como ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Dios juzga a los que rechazan la verdad que conocen. El segundo ejemplo, versículo 6, habla de los ángeles desertores. Los ángeles desertores. Esta es una historia que ellos también conocían. Es una historia de una rebelión de los ángeles muy especial que ocurrió en la Biblia. No es la rebelión de Satanás con los demonios en el principio ya de las cosas. No, no. Está hablando de Génesis capítulo 6. Lo investigué. Génesis capítulo 6. Donde en Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y tuvieron y nacieron de ellos hombres gigantes. Y dice que Dios se enojó contra esa generación y decidió Dios destruir a todo hombre en la tierra y mandó un diluvio y los mató a todos menos a Noé y su familia. Y vos decís, ¿por qué se enojó tanto Dios? Porque la gente se casaba, tenían hijos. ¿No le había dicho que tengan hijos? ¿Por qué se enojó tanto Dios? Porque cuando el Génesis 6 dice, los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales, no dice esas palabras, pero lo que dice, lo que significa, con las hijas de los hombres, esa palabra, hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Y yo no entendía, porque decía, ¿cómo un ángel que es un espíritu, cómo puede procrear? Es imposible que pueda procrear. Un ángel no tiene semen, o sea, no puede procrear. ¿Qué ángeles? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Bueno, la historia es así. La gente de esa época era tan corrompida y tan malvada que ellos estaban abiertos a cualquier posesión demoníaca. Y escuche, si lees el versículo 6 conmigo, mira el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el apóstol Pedro dice en el capítulo 2, verso 2:4, segunda 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. ¿Qué está diciendo acá? No guardaron su dignidad. Dice que estos ángeles no cuidaron su jerarquía que ellos tenían, que Dios les había dado. Ellos no cuidaron su lugar de importancia. Ellos no cuidaron su lugar de jerarquía. Dios los había hecho príncipes y potestades superiores, pero ellos se salieron de su lugar, abandonaron su dignidad y después dice el pasaje, abandonaron su propia morada, descendieron. Ellos pertenecían al lugar donde estaba el trono de Dios. Ellos alababan a Dios alrededor del trono y ellos dejaron ese lugar de privilegio y se corrompieron, descendieron a la tierra y entraron en los cuerpos de hombres pecadores y corruptos y malvados, y por medio de esos cuerpos de hombres ellos cometieron toda clase de pecado sexual de manera aberrante.
Tan aberrante como, pastor. Y bueno, no explica con detalle, pero el verso 7 dice como Sodoma y Gomorra. ¿De qué está hablando? Del pecado de la homosexualidad, está hablando del pecado de la fornicación y está hablando de toda perversión sexual, el sexo fuera del orden natural que Dios lo creó. ¿Saben? No es chiste jugar con el pecado sexual. Dios destruyó, ahogó a toda una generación de seres humanos, menos 7 personas, por la perversidad sexual, por practicar el sexo fuera del orden establecido por Dios. Y déjeme decirle, en tiempos de Noé, Dios mandó el diluvio y los mató a todos. Pero ¿sabe qué prometió Dios en estos tiempos que vienen? Que Dios los va a destruir con fuego y no con agua. ¿Por qué? Porque todavía hoy en día se siguen practicando esas mismas prácticas sexuales que a Dios no le agradan. Los cultos, muchos cultos, invitan a los ángeles. ¿Vieron esa onda que hay de la nueva era, que cada uno tiene su ángel, que tenés que llamar a tu ángel? No se lo recomiendo, porque estos ángeles andan sueltos. Los que cayeron con Satanás están sueltos, pero estos ángeles de Génesis capítulo 6, que cometieron estos pecados aberrantes, fue tan aberrante que Dios los encadenó en prisiones de oscuridad y los guardó para el día del juicio final. Y esos que están encadenados, y mire lo que está pasando con el pecado sexual en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque cuanto más y más nos alejamos de Dios, más y más nos abrimos al mundo demoníaco. Y los demonios son deseosos de practicar aberraciones sexuales y necesitan un cuerpo para hacerlo. Y por eso se meten dentro de hombres, se meten dentro de mujeres para poder saciar esa sed de inmundicia que los demonios tienen. Por eso la Biblia llama a los demonios espíritus inmundos. ¿Y saben qué dice esta palabra? Que Dios no los perdonó. Estos ángeles cantaban alabanzas alrededor del trono y por lo que hicieron, Dios no los perdonó. Yo sé que vamos a decir, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es santo. Dios es santo. Y el tercer ejemplo y último, Sodoma y Gomorra. Los gentiles, el tercer grupo de apóstatas. Dice que hicieron lo mismo que los ángeles, versículo 7. Sodoma y Gomorra también se enviciaron con el sexo. Sabiendo que Dios prohibía esas prácticas, se enviciaron con el sexo. ¿Cómo sabían ellos la verdad? Porque en Sodoma y Gomorra se sabía quién era Abraham. Y en Sodoma y Gomorra vivía Lot, que también predicaba la verdad. Conocían la verdad, sabían la verdad, pero rechazaron la verdad. Y también, ¿cómo terminó Sodoma y Gomorra? Dice la Biblia, que Dios mandó fuego del juicio eterno y destruyó Sodoma y Gomorra y todas las ciudades vecinas. ¿Y saben, Judas qué está diciendo? Que todo esto que pasó, hermanos, amigos, fue puesto como ejemplo para nosotros hoy. Por eso es un recordatorio, pero también es una advertencia. En esta noche, Dios te está haciendo recordar que estas cosas pasaron y Dios puso a estos casos como un ejemplo para nosotros. Y Dios, en su amor, nos está advirtiendo a nosotros para que no caigamos en el mismo ejemplo de hacer lo que ellos hicieron. ¿Cuánto me están entendiendo?
Así como Dios los castigó a ellos, a los judíos en el desierto, el pueblo escogido. Castigó a los ángeles que adoraban alrededor del trono. Y castigó a Sodoma y Gomorra, que escucharon a dos buenos predicadores, Abraham y Lot. Dios no va a perdonar tampoco a esta generación si no nos arrepentimos y no nos volvemos a Cristo. Miren la advertencia de Hebreos 10:29. Escuche, porque ellos todavía no sabían que Cristo había venido, ¿sí o no? Cristo todavía no había venido. Ahora, nosotros sabemos que Cristo vino, ¿sí o no? Bueno, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Por eso déjeme decirle esta noche, si estás al borde de rechazar la fe, si estás al borde de rechazar el Evangelio, si estás al borde de abandonar y bajar los brazos por esto, por lo otro, por aquello, más terrible es caer en las manos del Dios vivo. No lo hagas. No abandones. No le des la espalda al Señor. No rechaces la verdad. A los judíos que salvó, porque no creyeron, lo destruyó. A los ángeles que le cantaban, porque se rebelaron, los encadenó en prisiones de oscuridad. Y a Sodoma y Gomorra, que habían oído la verdad y la rechazaron, los castigó con el fuego eterno. Hermanos, esto es una clara advertencia para todos nosotros esta noche. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende por qué Dios lo trajo esta noche a este lugar? ¿Entiende por qué tenemos que predicar el Evangelio? Para poder salvar a esas almas, para que no caigan en la condenación del infierno. Yo te invito a ponerte de pie, quiero que hagamos una oración. Vamos a orar. Porque hoy, amigos, hermanos, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día para venir a Cristo. Hoy es día para pedir perdón. Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no lo voy a echar afuera. Hoy es día de buenas noticias para todo aquel que cree. Padre, oramos en esta noche. Es tan terrible saber estas cosas. Sobre todo cuando pensamos en personas que nos importan, personas que amamos, personas que han estado en la iglesia, que han profesado a Cristo y que se han alejado, Señor. Oramos para que su alejamiento sea solo por un tiempo. Oramos que tú los hagas volver en sí como al hijo pródigo. Despiértalos. Que sus corazones no se endurezcan, que recuerden que hoy es el día de salvación, para que también sepan que no pueden tomar la gracia de Dios en vano. Y Señor, te pido en esta noche que si hay alguien en este lugar al borde de darle la espalda al Evangelio, Señor, sálvalo. Ten misericordia. Líbralos de ceder a la tentación y que hoy con todo su corazón y alma vengan a Cristo en busca de perdón y salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Por un momento, habla con tus propias palabras. Habla con Dios. Habla con Dios, porque este mensaje es para cada uno de nosotros esta noche. Tenemos el privilegio de oír, de escuchar. Y es también una responsabilidad ante Dios. En Cristo solamente hay perdón. En Cristo solamente hay salvación. Y esta noche es noche de salvación para tu alma.
Decile, Señor, sálvame. Perdona mis pecados y sálvame. Sálvame, Señor. Ten misericordia y ten piedad. Despiértanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Antes de terminar, hermanos, vamos